estamos inaugurando el primer conversatorio del primer día del tercer Congreso Nacional de Estudios de la Administración Pública, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública. El conversatorio que nos convoca lo llamamos Transformaciones en el Empleo Público y los desafíos por pandemia. Este conversatorio se realiza en el marco de la Unidad de Prospectiva y Escenarios Futuros, que funciona dentro del INAP, que venimos trabajando desde el año pasado para empezar a diseñar escenarios futuros de cuál va a ser o cuáles serán. Realmente no tenemos nada definido, ni lo que sí sabemos que no será uno solo, los escenarios para el empleo público de cara al año 2030 y 2050. Yo soy Florencia Obaín, todavía no me había presentado, Florencia Obaín, coordinadora de este panel y investigadora integrante del equipo de empleo público de la Unidad de Prospectiva y Escenarios Futuros. Voy a avanzar. Ahí está. Nos acompañan en este conversatorio Pablo Guevara, es abogado con orientación en Derecho del Trabajo de la UBA, integrante de la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria, trabajador estatal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, también es miembro de ATE Capital, donde desempeñó diferentes puestos dentro del Consejo Directivo y tiene una experiencia extensa como representante gremial en diversos convenios colectivos sectoriales. Natalia Bustos es asesora especializada en capacitación y desarrollo de recursos humanos, actualmente trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero también es magíster en políticas públicas, con más de 15 años de experiencia en la gestión de recursos humanos de la administración pública. María Natalia Sarquís es coordinadora del Sistema Nacional de Capacitación en el INAP, es el área que articula con los diferentes organismos la planificación y gestión de la capacitación jurisdiccional, y además es licenciada en Ciencia Política y magíster en Gestión Pública, y cuenta con 27 años de experiencia en la administración pública y en docencia, en temas también dedicados a la planificación y gestión. Laura Zubani, que es actualmente directora de carrera y de Relaciones Laborales del Ministerio de Economía, y docente titular de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, también es profesora universitaria en Historia de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales, y cuenta con más de 20 años de experiencia en estos temas en el sector público y privado. Jorge Intze, espero haberlo pronunciado bien, es director de TOP, que es el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública. Es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1987. También es profesor de maestrías en Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires, del Litoral, de la Patagonia, de Misiones, de Jujuy, y diversas instituciones universitarias de Latinoamérica. Y Arturo Laguado es especialista en Sociología Económica, magíster en Sociología Política y doctor de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de Flaxo, de la UNAM y de la Universidad de la UNPAS, y autor y compilador de diversas publicaciones sobre políticas públicas, desarrollo y Estado. La idea de este panel, así como lo ven conformado, es tener la voz de los distintos sectores de la comunidad de prácticas que hoy están pensando sobre el futuro del empleo y del empleo público en particular. Tenemos integrantes que vienen de la gestión, que tienen muchos años dentro del Estado trabajando en áreas de recursos humanos. También están los integrantes de la comunidad académica que discuten sobre estos temas en sus instituciones. Y también tenemos representantes de los trabajadores, que son los que en mayor medida se ven interpelados por los temas que vamos a conversar hoy, que son ni más ni menos el futuro del empleo y el empleo en la actualidad. Partimos de un supuesto, que conocemos todos, que la pandemia nos obligó a pensar, nos obligó a pensar las formaciones dentro del empleo que se vienen desarrollando a partir de la introducción masiva de tecnologías que, si bien ya se venían experimentando en el sector privado, incipientemente o más o menos desarrolladas, en el sector público era algo menor y era algo como más encapsulado, de acuerdo quizás también a los distintos organismos o áreas específicas de trabajo.
pero como fenómenos aislados y para nada masivos con la fuerza que provocó la pandemia del COVID-19. Entonces, a partir de ese momento, y el Estado obligado a seguir trabajando de alguna manera, a seguir brindando de servicios, a seguir gestionando políticas, especialmente en un contexto bastante adverso, en el que el Estado tenía que estar más presente que nunca, pero no podía estarlo dentro de sus oficinas, empezamos a ver transformaciones que surgieron de la adopción de las nuevas tecnologías, o de la masificación de esas nuevas tecnologías. Entonces, nuestro supuesto es que estamos dentro de una etapa de transición del empleo de cuello blanco, el clásico cuello blanco que conocemos del siglo XX, al empleo del cuello digital, en un mundo laboral configurándose alrededor de puestos y tareas basadas en las nuevas tecnologías digitales, cuyo mayor y primer impacto probablemente sea el de reducir el número de tareas rutinarias que hoy se desarrollan. Y frente a esto encontramos voces muy alentadoras, como que el trabajador va a dejar de realizar tareas rutinarias y va a poder dedicarse a tareas creativas, y después tenemos pronósticos totalmente adversos, como que se van a reducir los puestos de trabajo y nos van a reemplazar los robots. O sea, de un punto, o sea, entre un polo y el otro hay un montón de otras observaciones que podríamos hacer, y para eso los convocamos a ustedes, que son los que están en el tema, discuten el tema, y nos pueden empezar a tirar algunas puntas de cuál va a ser la configuración del empleo a futuro. Entonces, a partir de esta generalización del uso de las tecnologías, empezamos a ver la necesidad de contar con perfiles con conocimientos digitales, en un contexto en el que la alfabetización digital no parece ser un dato que aborde a toda la sociedad, y esto no tanto desde el lado de los trabajadores, sino también desde el lado de la población. O sea, ¿qué capacidad tiene la población también de interactuar con estas herramientas tan sofisticadas que se van introduciendo? Por otro lado, el proceso implica la planificación de esta transición, evitando la exclusión arbitraria, el sin marco de los trabajadores, evitando la consolidación de capas geológicas en el aparato estatal, y esto no sería solo una novedad de la introducción de la tecnología, porque ha pasado con los cambios de gestión también, que se construyen capas geológicas de trabajadores cuando quizás a una gestión no le sirve mucho el aparato burocrático que ya estaba instalado en una determinada área. Esto es típico en la administración. Y, y también el impacto del trabajo remoto sobre la organización estatal, ¿no? Hubo mucho tiempo en el que se trabajó de manera remota no full, porque sabemos que el empleo público requiere de espacios e instancias, o al menos así lo venimos viendo nosotros, instancias de articulación presencial, pero sí una dinámica híbrida del trabajo. Así que la idea sería como ver cómo se articulan estas nuevas formas de organización del trabajo, las tareas, el tiempo, con la construcción necesaria de una identidad colectiva y de defensa de los trabajadores. Así que sin más, porque yo creo que ya me extendí un montón, ahora le vamos a presentar un primer disparador en torno al cual debatir, sobre cuáles serían los aspectos y atributos que deben ser parte ineludible del futuro o del perfil del trabajador y funcionario estatal en la transición en la etapa digital y su consolidación futura. ¿Cuáles serían esos aspectos que vemos hoy en el presente, que se empiezan como a delinear y que se deberían profundizar en la etapa futura? Pablo, ¿podemos empezar con vos? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, gracias por la invitación. Gracias, Flor, por la introducción y la invitación a participar en este panel. Yo por ahí quería arrancar este planteo que surge a partir de la introducción y la presentación que hizo Flor, por ahí destacando alguna cuestión. Yo creo que discutir los aspectos o atributos que debemos empezarle a pedir al trabajador nos lleva ineludiblemente a qué le estamos pidiendo también, digamos. Y me parece que ahí tenemos un déficit. Nosotros, por lo menos desde el Instituto Patria, venimos como planteando históricamente la necesidad de que debe haber tres aspectos o capacidades que deben relevarse a la hora del empleo público en general, tanto del ingreso del empleo público
como de la trayectoria que realizan los trabajadores y también respecto de la formación. Y me parece que hay algo inevitable que es las capacidades éticas institucionales, digamos, cuando hablas de los perfiles democráticos, constitucionales, son aspectos que tenemos déficit actualmente, que no están relevados tanto en el empleo público nacional como en el empleo público provincial o inclusive municipal, y que debemos consolidar, porque son, sobre todo digo, a raíz del momento político que está pasando el país y el atentado a la vicepresidenta, no podemos dejar de considerar que es necesario reforzar este compromiso ético democrático de los perfiles del trabajador público. Eso como primer tema, ese compromiso con los derechos humanos, con los recursos naturales, con la perspectiva de género, deben estar y deben formar parte no solo de lo que actualmente se pide, sino a partir de los nuevos perfiles que se solicitarán hacia adelante. Por otro lado, tenemos aquellos aspectos relacionales o actitudinales que también deben buscarse a la hora de un perfil de un trabajador público, independientemente del lugar donde vaya a estar destinado, que son aquellos que hacen a la resolución de la tarea, las capacidades para trabajar con otros, para interactuar con otros, para conducir a otras personas. Y después tenemos específicamente los que por ahí afectan más a lo que tiene que ver con el debate en este panel, que son las cuestiones técnicas y profesionales que en todo caso se requieren para realizar la tarea, en los cuales sí se debe incorporar, entiendo yo, ahí un perfil digital mucho más importante a partir de ahora. Pero digo, me parece que es válido introducir esto, es decir, si nosotros vamos a pensar en la incorporación de trabajadores con un perfil digital en el futuro, pero que no tienen compromiso público, que no tienen compromiso democrático, que no se refuerza ese compromiso democrático a lo largo de su trayectoria, vamos a estar en problemas, porque lo que vamos a hacer es seguir formando trabajadores estatales para que una vez que estén medianamente formados en el control público que debe realizar el Estado, pasen al sector privado y sean cooptados, y de alguna manera lo que el sector privado tenga es un repositorio gratuito de formación de trabajadores del mercado. Un minuto. Gracias. Entonces entiendo ahí que lo que hay que pensar no solo es en esta consolidación futura, en este tiempo que va a ir cambiando, sino que hay que reforzar la necesidad de que se midan estas tres capacidades estatales que van a estar presentes y van a ser necesarias para el Estado que se viene. Y eso me parece que es importante destacarlo. Por lo menos digo, no puedo dejar de recordar maestros como Hugo Cormick, que tienen bastante escrito al respecto y que tenía un trabajo muy interesante entre la técnica y la política, y que me parece que es por ahí donde debe enfocarse la necesidad de discutir estos nuevos perfiles. Muchas gracias, Pablo. Natalia Bustos, bienvenida. Y gracias, Flor. Bueno, en primer lugar, buen día a todas las personas. También celebro estos espacios y agradezco la invitación a participar. Creo que son sumamente necesarios, ya que no se puede gestionar lo que no se conoce, y siento que muchas veces en el Estado tenemos esa deuda de investigar más y profundamente las cuestiones que hacen al empleo público. Coincido en gran parte con lo que decía Pablo con respecto a que hay ciertos debates que tenemos que darnos antes de pensar qué le exigimos a los trabajadores o qué esperamos que tengan como perfiles, y para mí es el tema del contexto en el que se desarrollan. Digo, la pandemia puso de manifiesto que ya no hay tiempo para improvisaciones, hubo que salir a responder, y coincido, Flor, con lo que decías, que era un momento para que el Estado esté más presente que nunca, y sin duda eso pone de manifiesto un montón de otras problemáticas que tenemos hoy por hoy,
y que no es solo en el Estado, digo, el atributo diferenciador de cualquier organización, sea el Estado o sean organizaciones privadas, tiene que ver con el talento humano. Y creo que es un gran desafío el atraer y el retener talento humano. La mayoría de los que estamos hace tantos años en la administración pública es porque estamos enamorados profundamente del trabajo en el Estado, y ahí coincido con lo que decía Pablo, de esta necesidad de fortalecer el compromiso por lo público, esta vocación que no siempre sucede. Y creo que coincide o sea, que las causas de eso tienen que ver con varias cuestiones. Por un lado, el hecho de que ahora estamos incorporando un plan de regularización del empleo, pero digo, durante muchos años el porcentaje de trabajadores contratados y de planta era inversamente proporcional a lo que dice la normativa. El hecho de no tener una planta a la que uno pueda profesionalizar, porque también en muchos organismos, por ejemplo, la capacitación estaba destinada solo a los trabajadores de planta permanente, en lugar de formar a la gente porque está trabajando independientemente de su modalidad de contratación. Así que creo que inevitablemente debemos darnos, creo que es una deuda pendiente en el Estado, esas discusiones para generar consensos sobre cómo regularizar los ingresos y la permanencia de los trabajadores en el Estado para que puedan proyectar una carrera y que podamos hablar de trayectos formativos, de profesionalización, de crecimiento. Esto que planteaba Pablo, de formar trabajadores para que después se vayan al sector privado, es una realidad que vemos a diario, sobre todo en los perfiles informáticos. El Estado no tiene una escala salarial para compensar y competir con el sector privado. Entonces, sí o sí tenemos que ver qué otro tipo de beneficios o qué otro tipo de vínculos laborales generamos con ese tipo de perfiles. Por otro lado, siento que otro de los desafíos grandes que tenemos es cómo hacemos que las organizaciones aprendan, que no sean solo los individuos, porque si no pasa esto, cuando se van los trabajadores perdemos el conocimiento. Entonces creo que uno de los desafíos que tenemos de cara al futuro es cambiar el paradigma y volver ese conocimiento tácito que tienen los trabajadores en conocimiento explícito, para que cuando haya rotación, inevitablemente sucede, ese conocimiento no se pierda y se pueda capitalizar en la organización. Creo que queda un minuto, sí, tengo el cronómetro casi, que estoy ahí organizando. Creo que inevitablemente tenemos que darnos esta discusión primero. Si no conversamos sobre estas cuestiones y nos ponemos de acuerdo, sobre todo oposición y oficialismo, en este juego democrático de alternancia al poder, vamos a estar complicados para diseñar un perfil del futuro si no tenemos primero ciertos acuerdos necesarios para el desarrollo de las personas. Gracias. Excelente, muchas gracias a vos, Natalia. Natalia, tengo miedo de nombrarlas al revés, perdón. Natalia Sarquís, adelante, por favor. Hola, Nati. Hola, buen día a todos. Nada, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros respecto de la invitación, y realmente sí, celebro la oportunidad de discutir con pares el empleo actual y el futuro. Como verán, yo a tono con la charla me puse cuello blanco. Esto quiere decir que todavía soy muy siglo XX. Nada, digo, en principio decir que coincido en gran parte. Digo, si esto querían que fuera una discusión, estamos complicados, porque coincido en gran parte con lo que vienen señalando mis compañeros que hablaron anteriormente. Interesante esta cuestión que planteaba Pablo sobre las distintas aristas, los distintos componentes que tiene que tener el empleo público y los trabajadores del empleo público respecto del compromiso con lo público, el compromiso ético, institucional, democrático, las competencias relacionales y las competencias técnicas específicamente. Y me quedo con esto que él decía al principio, de que esto que le exigimos al trabajador, le agrego, ¿qué le damos? Porque pensar el empleo público me parece que no es solo pensarlo, y lo traía Natalia también cuando hablaba de las modalidades de contratación, de las capacitaciones que se le brindan o en qué los estamos formando, cómo les estamos retribuyendo, y también no quedarnos en el compromiso individual, sino cómo hacemos, porque si no se van las personas, lo que ella decía, se van las personas y cómo se pierde, cómo hacemos para retener el conocimiento en la institución
me parece que la contracara de esto es pensar no solo qué les exigimos a los trabajadores, sino qué desde el Estado y qué desde las instituciones se les ofrece y como contrapartida o se les da como herramientas para poder poner en juego esos potenciales que les pedimos. En general, en el contexto que estamos viviendo de pospandemia, y la pandemia lo desnudó, me parece que muy claramente, y la Secretaría de Empleo Público lo reconoce también públicamente en múltiples de sus discursos, esto de que el Estado se sostuvo gracias al compromiso de sus agentes. Y yo agregaría que no solo gracias al compromiso de sus agentes, sino también gracias a los recursos de esos propios agentes, que pusieron sus propias computadoras, que pusieron sus propias conectividades, no solo su tiempo invadiendo las instancias familiares, sus casas, sus todo, para sostener la prestación de servicios. Y yo me preguntaría cuánto el Estado y cuánto las instituciones y cuánto la regulación del empleo público está reconociendo el cambio que la pandemia generó. ¿Cuánto estamos reconociendo y cuánto estamos modificando y adaptando nuestras prácticas en relación al empleo público y a las políticas de empleo público en este contexto de post-pandemia que efectivamente cambió un montón de cosas, que obligó no solo a los trabajadores, actualmente, digo, Natalia hablaba de atraer y retener el talento humano. La pandemia desnudó las posibilidades de trabajo, gracias, las posibilidades de trabajo remoto, otras modalidades, otras formas de trabajar, que hoy, que sigue siendo un desafío para la administración pública hoy, el reconocimiento, garantizando, como decía Flor al principio, el reconocimiento de un colectivo, los derechos laborales, digo, pero me parece que es un debate pendiente cómo adaptarnos a esta nueva realidad, este nuevo contexto, que a los propios agentes los interpeló de otra manera. Y sobre todo a generaciones más jóvenes que están viendo otras posibilidades y que tienen otras capacidades de adaptación. Digo, yo tengo un equipo muy joven, por ejemplo, y a mí permanentemente mi equipo, que ronda en los 30, está buscando alternativas, no porque le falte el compromiso con el Estado, no porque le falten las competencias relacionales, no porque le falten las competencias técnicas, sino porque no están encontrando en las instituciones públicas algo que los atraiga y que los retenga, en los términos de Natalia. Me parece que por ahí también puede pasar una pista para seguir discutiendo. Yo creo que sí, y creo que se empieza a picar. A ver, Laura, adelante. Bueno, yo un poco retomo algunas cosas que ya plantearon algunos de los compañeros. La verdad que cuando leí la consigna, una de las primeras cuestiones que me pregunté es, perfil digital, ¿para qué política, para qué Estado? ¿No? Es decir, básicamente, cada vez que uno piensa en términos de empleo público, tiene que estar vinculado y asociado a un proyecto político, obviamente, pero tiene que haber un proyecto de Estado. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? Estonia, primera pregunta, ¿no? Digo, ¿vamos a hacer Estonia o vamos a hacer El Salvador? O vamos a estar como tenemos hoy la situación, que yo creo que la pandemia puso muy, muy claro que el trabajador estatal, y no comparto, Florencia, lo que vos decís de las capas geológicas bajo ningún punto de vista, digo que el trabajador estatal pudo realmente adaptarse, como también se pudo adaptar al GED, es decir, hay una capacidad de aprendizaje dentro del sector público, dentro del empleo público, muy importante, por lo cual creo que si el plano sería un plano como el que tenemos hoy, donde sería adaptarse reactivamente a los cambios que vienen, bueno, creo que sería seguir como lo mismo, porque de alguna manera también lo que decía Natalia, tuvimos grandes avances o grandes, de alguna manera, capacidad de respuesta en la etapa de la pandemia, y hoy estamos, si nos agarra un psicoanalista nos mata, porque estamos en etapa de negación. Digo, volvamos todos a todos presencial. Si alguien dice trabajo remoto, lo miran como si fuera una especie de extraterrestre. Así que también me preguntaría un poquito eso, ¿no? Digo, no hemos capitalizado, no hemos hecho una lectura de lo que hicimos y cuánto nos sirvió y qué podemos hacer. Entonces, primero punto, ¿qué
qué perfil, para qué estado, para qué política. Yo después por ahí discutiría mucho el tema de meterme en un perfil, si no me estoy metiendo en una política y no estoy pensando en un proyecto de Estado, un proyecto que tenga que ver realmente con lo que quiero que pase. El otro punto, y ahí también voy a discutir un poco, perdón, soy bastante peleadora como se dan cuenta, voy a discutir un poco el concepto de atributo. Me parece interesantísimo lo que señalan, es decir, democráticos, constitucionales, servicio público. Ahora, estos no son atributos de personalidad, estos son valores. Uno no es un poquito democrático, esto es como estar embarazada, no estoy un poquito embarazada. La democracia tiene que ser un valor que está inserto de alguna manera en la tarea cotidiana de un agente público. El sujeto de derecho también, el servicio público también, por lo cual no me quedaría específicamente con ninguno, integraría también quizás eficacia y eficiencia, que viene más del New Public Management, pero lo integraría también porque no podemos negar que eso tiene que ser parte de lo que un empleado público hace. Ahora sí discutiría, esto no es un atributo, esto no es un rasgo de personalidad, esto no es una cosa que yo con un psicotécnico lo mido y veo cuánto vos sos democrático o cuánto vos no sos democrático, sino que creo que esto es un tema centralmente, y esto me parece que es muy importante tener en cuenta, que se da a través de tampoco hay un curso para aprender a ser democrático y después serlo. Un minuto. Un minuto. Bueno, conclusión. Lo que digo es un valor, un valor es una guía para la acción, lo tengo que tener 100%, tiene que estar en todos los empleados estos atributos que ustedes señalan, y bueno, y después me quedaría el último punto, que es que nuestra historia en el empleo público es siempre reactiva. Por lo cual, y si bien hoy a nivel paritario realmente se han hecho avances muchísimos, y creo que esto es una discusión para tener en un ámbito paritario, estamos resolviendo problemas de hace 20 años. Hace 20 años, Salas ya señalaba que teníamos una planta envejecida, una planta que no teníamos cuadros de reemplazo, y bueno, creo que ese es un punto central a tener en cuenta de cómo esto se puede trabajar si siempre hacemos cosas reactivas. Bueno. Muchas gracias, Laura. Me parece súper interesante que traigas que venimos discutiendo hace 20 años lo mismo, porque este es el espacio también como para empezar a cambiar un poco también la mirada. Jorge, adelante, bienvenido. Estás muteado. Ahí está. Ahora escucho. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Además del interés que estos temas le provocan a uno necesariamente. Así que te ruego que me avises cuando me falte un minuto, sí, para asegurarme de no extenderme demasiado. Cuando vi las tres consignas, me resultó difícil separarlas, ¿no? Porque en realidad son tres cosas que están muy entremezcladas todas, pero voy a plantear alguna cuestión en relación a la primera, que me parece importante retomarla en la segunda y en la tercera especialmente, que es la cuestión de que si estamos tratando del empleo público, me parece que es importante, en primer lugar, considerarlo como un caso particular del empleo en general, ¿no es cierto? Porque en realidad estamos hablando de la relación entre dos cosas, que son el empleo público, el empleo, digamos así, para usar el término que acabo de decir recién, versus la irrupción de la tecnología. Por lo tanto, son dos variables que estamos viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, me parece que podría ser útil caracterizar cuando hablamos de los perfiles, cuáles son los perfiles, y cuando hablamos de la tecnología, de qué tecnología estamos hablando, y probablemente ahí nos imaginamos una matriz, ¿no es cierto?, donde en esas casillas los impactos son distintos, ¿no es cierto? Y a su vez, en el empleo público son distintos en el privado, tema que podemos dejar para un poco más adelante. En principio, como no hay más remedio que clasificar un poco las cosas, uno podría clasificar para los efectos de esta... Estoy contando cómo me imagino y cómo consigo yo pensar estas cosas, ¿no? La cuestión del impacto de la tecnología, podríamos pensar por lo menos tres perfiles distintos con una división, ¿no? Tanto en el empleo público como en el privado, con sus diferencias. Uno es el perfil de la conducción,
¿no? La conducción política, la conducción más alta, que en el empleo privado son los propietarios, los grandes gerentes, los directivos de las grandes empresas, pero en el público básicamente es la conducción político-institucional. Eso el impacto es de una forma en ese caso, ¿no es cierto? El segundo es la alta y media dirección o alta y media gerencia, o sea, la gente cuya tarea es dirigir a otros, ¿no es cierto? Y por lo tanto van a tener que seguir trabajando con personas, por más que haya tecnología, mecanismos, informática, inteligencia artificial, su trabajo va a ser básicamente con las personas. El impacto tiene que ser distinto allí, ¿no es cierto? En tercer lugar están los profesionales técnicos y personal de base, que son la gente que trabaja con las cosas o con la información, ¿no es cierto? Y también con personas. Ahí el Un impacto de la minuto. tecnología... Sí. ¿Hola? No, un minuto te avisaba para... Okay. Venís bien. Ahí el impacto va a ser diferente. Y después hay un perfil especial de gente que se ocupa de desarrollo de tecnologías, ¿no es cierto? Y por otro lado, y con esto termino, lo retomo después, cuando uno piensa en las tecnologías, en realidad hay tecnologías que son tecnologías de procesos que han irrumpido ahora en el mundo de los servicios y tecnologías que hacen al control del tiempo de personas, que antes no existía, ¿no? Antes existía con el taylorismo y demás, y ahora un pobre empleado de Uber tiene controlado el tiempo hasta que va al baño, y cuánto tardan cargando hasta en la estación de servicio. En ese cuadro así nos encontramos con que el impacto en estos perfiles de estas tecnologías parece ser muy distinto. Retomo el tema más adelante. Muchas gracias, Jorge. Perfecto el tiempo. Arturo, bienvenido. Adelante. Bueno, buen día, gracias por invitarme. Buen día a todos. A ver, el problema real al final en estos casos es que todo lo que quería decir ya de alguna manera se ha dicho, por una u otro, y que no me queda en este caso sino mucho más que ordenar un poco. Pues coincido con puntos que han mencionado todos. Coincido con esa idea de Pablo de la importancia del perfil democrático, etcétera, pero creo que tiene razón Laura cuando dice eso no es un perfil, es un valor, y es un valor que debería implicar a todos los empleados públicos y también a los privados, por otro lado. Es un valor de la sociedad misma. Dicho esto, yo veo dos o tres cositas, y como dije, coincido con lo que dijeron, voy a tratar de ordenar metodológicamente. Es decir, quiero decir de entrada, a mí la pregunta no me remitió a nada. Esa es una pregunta sin referente. ¿Qué es un empleado público? ¿Qué tienen en común los distintos empleados públicos? Aquí hablamos del APN, hablamos del CINEP, hablamos de maestros, hablamos de trabajadores de la FIP, ¿verdad? Entonces, esa generalidad de la pregunta nos lleva, desafortunadamente, a algo que ha dicho Natalia. Si queremos cambiarlo, tenemos que conocerlo, y no lo vamos a conocer así. Y no lo vamos a conocer porque, insisto, el lugar es distinto, entonces, muy distinto a las competencias, porque eso que llaman perfiles, en el fondo son competencias, ¿verdad? Son muy distintas las competencias que necesita el trabajador de campo, que necesita el trabajador, por ejemplo, de desarrollo social, que necesita el trabajador, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, que aquel que necesita de la FIP, por ejemplo, o de ANSES. Recordemos que hay sitios donde el tema de la informática, que es el que parece preocupar en esta reunión, hace rato que se maneja por casi todos los agentes, como AFIP, ANSES e incluso sector de PAN, pero sobre todo AFIP y ANSES, por ejemplo. Entonces, el primer gran problema es ese, ¿no? O sea, no veo que podamos referar, y como dijo Jorge, si bien por un lado es el perfil del funcionario, que creo que tiene que ser político sobre todo, dependiendo, claro, qué tipo de Estado queramos, y otra vez retomo lo que dijo Laura, es fundamental primero que definamos qué tipo de empleado para qué tipo de Estado, tal cual lo escribimos en alguna ocasión con Max y con Hacho, ¿verdad? Es fundamental tener claro eso. Pero el segundo tema, además de que no es lo mismo ser un trabajador que ser un funcionario, tampoco es lo mismo ser un trabajador de AFIP, un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social, un trabajador del Ministerio de Salud. Entonces, creo que es hora de, y es el desafío que tendrán Nacho y todos ustedes, es el desafío de empezar a darle forma a esa pregunta del empleo público, que hace rato la venimos usando, y ahora hay que empezar a definirla de acuerdo a el lugar en el empleo público. Pero lo único que tiene en común lo que llamamos empleo público es que es el pagador, que es el Estado, ¿verdad? Y nada más.
Eso me parece que no alcanza a definir un perfil, ni mucho menos, insisto. Para un trabajo en comunidad necesito lo que ustedes llaman perfil democrático, pero para un trabajo, por ejemplo, en AFIP necesito a alguien que se llama el perfil, no sé, de eficiencia, etc. Varía según el lugar, la producción en que estemos ubicados, y no habría que olvidarse de eso. Por otro lado, quiero mencionar otra vez, ese concepto de capa geológica es un zombie que anda sobrevolando el discurso de la administración pública sin que nadie se anime a enfrentarlo, a ponerle cara. Es decir, el concepto de capa geológica dice únicamente que la gente nace, crece, envejece y muere. No dice más que eso, ¿verdad? Y que hay saberes y competencias diferentes. Un empleado público viejo necesariamente no es, viejo digo no de edad, sino de permanencia, no es un empleado que no sirve, es un empleado que tiene otras capacidades que es papel de sus jefes, ubicarlo y dejar que las desarrolle, ¿verdad? Y eso va a pasar siempre a menos que nos subamos a la ola neoliberal y los vamos incinerando pasado tantos años de trabajo, cosa que creo que no es la lógica, ¿verdad? Arturo, estamos medio llegando al tiempo. Ah, pensé que tenía un minuto, me ibas a avisar tiempo. Bueno, entonces ahí dejo. Pero básicamente entonces quería decir eso. Ahora la seguimos igual, ahora seguimos porque si les a las consignas... Hay que delimitar el referente de la pregunta, ¿cierto? Y cuestionarse los mismos conceptos. Y por último, el tema de la tecnología y la informatización, la seguiremos después, pero te diré, eso es un problema de atención al público, no es un problema de todo el Estado. Bueno, lo vamos a continuar entonces con las siguientes consignas. Muchas gracias, Arturo. No me parece menor el rol de estar al final para ordenar los temas. El segundo disparador es, para continuar hablando sobre los nuevos perfiles necesarios, es, bueno, un poco lo cerró recién Arturo y anticipó un poco esta pregunta sobre hasta dónde se precisarán nuevos perfiles de cuello digital. Ahí empieza a viscerar un poco que es un problema de atención al público y no de todo el Estado, pero lo va a poder profundizar aquí. Y si se están perfilando esos perfiles, cómo se recluta y se retienen nuevos perfiles, cómo si habría que tender a la personalización o sectorización de las condiciones laborales, qué hacer con la planta histórica, vamos a llamar la planta histórica para que haya como un común denominador en el proceso de transición del cuello digital, y cuáles parecen ser los problemas reales y algunas ideas y políticas para abordarlos. Seguimos profundizando sobre lo que ya venimos hablando. Le pido a Pablo, por favor, que empiece con esta ronda. Bueno, acá más que imprecisa es como bastante precisa y como que aborda varios temas en sí la pregunta, pero siguiendo y un poco continuando con lo que se hablaba recién, entiendo primero que hay que plantear que esto que por ahí comentaban antes, creo que Natalia o Natalia, el Estado siguió funcionando después de la pandemia, obviamente con trabajadores y trabajadoras que realizaban su prestación en forma presencial, porque eso también hay que decirlo, a pesar del aislamiento social y obligatorio, pero con un montón de trabajadores y trabajadoras públicos de distintas reparticiones que lo hacían en forma remota. Entonces, de alguna manera, más allá de particularidades que planteaba Arturo respecto de distintos lugares de pertenencia de los y las trabajadores, hay una cuestión transversal, me parece, respecto del perfil digital. De hecho, la incorporación del expediente digital y del GEDE en la Administración Pública Nacional a partir del 2016 generó modificaciones ya sobre puestos de trabajo que ya venía realizando también el Poder Judicial Nacional antes, porque muchos servicios jurídicos o áreas que trabajan con el Poder Judicial ya tenían un expediente semidigital, que después pasó con el aislamiento, pasó a ser enteramente digital. Y me parece que
digamos, los cambios vienen sucediendo. Digamos, más allá de la discusión que decía Laura de hace 20 años, los cambios vienen sucediendo y quizás por ahí lo que no estamos es abordando el debate correctamente. Porque me parece que, y ahí coincido plenamente con lo que decía Laura, digamos, lo que ordena es el proyecto político que tiene el Estado, y ahí tiene que de alguna manera darle cabida a todos y todas las trabajadoras públicos, incluirlos. En esto no debe abordarse este planteo que decía Arturo de la óptica neoliberal, de ir desplazando trabajadores como capas geológicas. Hay que lograr gestionar con todos los trabajadores y todas las trabajadoras con las capacidades que tienen, pero me parece que hay que abordar la discusión sobre estos nuevos perfiles sobre la base de qué proyecto político necesita el Estado y qué proyecto político puntual dentro de la jurisdicción se va a ir dando, y cómo pensamos la acción estatal que tiene un organismo concreto puntualmente, más allá de los matices que tengan, a partir de la eficacia que tienen que tener las políticas públicas, a partir de los distintos matices, porque nosotros estamos hablando sobre los perfiles digitales desde una óptica, o por lo menos yo digo, me hago cargo en ese sentido, de lo que es el Estado Nacional y las bondades que entre comillas tiene, porque también hubo algo que comentó creo que Natalia o Natalia respecto de los insumos que tuvieron que poner los trabajadores y trabajadoras en la pandemia, pero que no se compara con lo que es una municipalidad o con una provincia. Y entonces, ¿cómo abordamos el territorio nacional desde la óptica del Estado Nacional con aspectos tanto presenciales que van a tener que estar como remotos o virtuales, consolidando este trabajo mixto que me parece que es lo que viene de cara al futuro? No sé si todavía tengo más tiempo, Flor. Ahí estás. Pero va a haber tiempo después, así podemos agilizar con los tiempos y respetarlos. Nati, por favor, tu turno. Sí, bueno, acá en esta consigna se viene por ahí un poco más picante, como dijiste hoy al principio. Digo, creo que antes de pensar también qué perfiles necesitamos, digo, cómo reclutar, preguntémonos cómo entra la gente al Estado. Digo, creo que hay ciertas discusiones que nos tenemos que dar con respecto al ingreso. Si bien ahora estamos atravesando una etapa de concursos, creo que se está como regularizando situaciones que no, o sea, en su momento no se cumplieron de lo que prevé la norma de cómo se ingresa al Estado y a la planta permanente. Sobre todo lo que más me preocupa es el segmento de alta dirección pública, teniendo en cuenta que tendría que ser el segmento bisagra entre la autoridad política y los trabajadores de base que garanticen cierto control y estabilidad de control de propios y ajenos, ¿no? Digo, y que no está pasando porque la mayoría de las personas designadas son designadas transitoriamente, ni hablar que muchos lo hacen a excepción de cumplir los requisitos que prevé la norma. Eso me hace preguntarme, ¿los requisitos que prevé la norma están actualizados? O sea, pedimos lo que tenemos que pedir, y ahí voy un poco a lo que decía Laura, qué trabajador queremos para qué tipo de Estado. Entonces retomo esa pregunta y me pregunto qué segmento directivo queremos para el Estado que queremos, y qué estamos haciendo para lograrlo. Entonces me parece que la ADP es un segmento que hay que empezar a ver cómo logramos una cierta estabilidad. Creo que se hace necesario generar consensos entre oficialismo y oposición para ver cómo concursamos los cargos que son concursables. En tanto y en cuanto el Estado se siga usando, la estructura del Estado se siga usando como moneda de cambio por favores políticos, me parece que tenemos grandes problemas para poder, digamos, planificar un empleo del futuro que permita la continuidad de políticas de Estado. Estamos acostumbrados a ver políticas públicas de gestión de gobierno, de turno. Pasan los 4 años, tenemos alternancia en el poder, chau, se borran todas las políticas que veníamos teniendo. Y por otro lado, me parece importante poner en valor herramientas que tenemos. El FOPECAP me parece una herramienta sumamente importante que podría utilizarse para procesos de reconversión laboral, y al menos en mis 15 años de experiencia en el Estado, no he visto grandes proyectos de reconversión laboral. Sí, financiamiento de becas o de proyectos de formación, pero no procesos de reconversión. Y creo que es una herramienta que tenemos a disposición y que no muchas veces se utiliza con el espíritu, al menos con el que creo yo que ha sido creada.
Entonces, me parece que tenemos como esas discusiones pendientes para darnos, que si no logramos generar un consenso ahí, va a ser difícil que podamos diseñar, difícil, podemos diseñar un perfil de escritorio, pero ¿qué sentido tendría ponernos a discutir desde lo académico cuál es el perfil del trabajador si no logramos después aplicarlo, o hacer una selección de personal? Digo, ¿cómo reclutar? Si no tenemos mecanismos que garanticen el ingreso transparente y que garanticen, sé que me queda un minuto, sí, que garanticen, digamos, como poder elegir a ese perfil para ese puesto, y ahí sí me parece súper importante la pregunta que traía Laura, era como qué queremos, y también qué ofrecemos, porque coincido también con lo que decía Natalia, y creo que también lo trajo Laura, que no se ha capitalizado toda la enseñanza de las cosas que se valoran ahora, post pandemia, que tal vez antes ni siquiera los empleados públicos nos dábamos la posibilidad de pensar en el trabajo remoto. Y creo que es algo que se valora un montón, y que ahora no, de nuevo, lo estamos discutiendo, cuando ya hemos dado mostradas pruebas de que es posible gestionar también con herramientas, digamos, desde la virtualidad. Gracias. Muchas gracias, Nati. Natalia. Sí, me parece que como decía Nati, acá se puede empezar a poner un poco más picante. Me parece también que se están estableciendo como distintos registros en las cosas que vamos planteando, y no necesariamente estamos terminando de responder a las consignas desde esto de los perfiles del futuro, pero me parece que tiene que ver con que tampoco tenemos claros los perfiles del presente. Y en esto de discusiones no saldadas, imaginarnos algo para lo que viene es difícil. Coincido ahí con lo que decía Nati, cuando todavía no sabemos qué hacemos con lo que tenemos. Parece que la realidad nos impuso un montón de cosas, cambios y características nuevas, pero como traían Jorge y Arturo, me parece que antes la pregunta está hecha, y yo entiendo, ¿no?, que como disparadora es correcto que sea general, pero en la relación del empleo público tenemos realidades absolutamente heterogéneas. Entonces, pensando en estas preguntas concretas de hasta dónde se van a precisar los perfiles de cuello digital, si se están perfilando, cómo reclutarlos, me parece que hay y que va a haber nichos. O sea, que el Estado hoy es de una heterogeneidad mayúscula, es cierto, y no sé si diría, como creo que dijo Arturo, la única característica común es que es el pagador. Me parece que no, que hay otras características comunes en los empleados públicos, pero sí pensar los perfiles requiere pensar los distintos servicios que presta el Estado y los distintos perfiles que se necesitan para esos distintos servicios. Entonces, probablemente, si bien la presencia de la tecnología, y como traía, creo que era Pablo, hay cuestiones tecnológicas en todos los perfiles, todos usamos GEDE, todos tenemos, o la mayor parte de los agentes públicos usan computadoras, la mayor parte de los agentes públicos no necesariamente dominan todas las funcionalidades que las computadoras tienen, ni es necesario tal vez que lo hagan. Entonces, es cierto que hay una mayor presencia de la tecnología, es altamente probable que esto se vaya incrementando con el tiempo. Diría que no sé si es tan necesario que todos los perfiles dominen la tecnología del mismo modo, con el mismo grado de profundidad. Entonces, ahí la definición de perfiles empieza a ser, y en esto que creo que marcaba Jorge, no solo es perfiles en relación con los servicios, sino también jerárquicamente, los distintos lugares que se ocupan en la jerarquía de la administración pública también van a requerir manejos diferenciales de la tecnología. Es claro que la tecnología se viene imponiendo, es claro que cualquiera sea el perfil y el lugar que se ocupe en el Estado, va a haber que dominar cierta tecnología, habría que definir cuál, y probablemente el reclutamiento y la retención de esos perfiles también vaya variando de acuerdo al servicio que se vaya prestando.
Ahora, solo para dejar una introducción a la tercera pregunta que hice ahí de la personalización o la sectorialización de las condiciones laborales, yo pondría un llamado de atención, porque es una tensión esto de la personalización, la sectorialización, pero también lo que planteaban al principio de la necesidad de respetar el sentido colectivo de la administración pública, y ojo con las desigualdades internas que se pueden llegar a generar y en las diferencias o en las sectorializaciones de las condiciones laborales que también pueden llegar a generar resultados no solo contradictorios, sino contraproducentes respecto del propio empleo estatal. La diferenciación de las condiciones laborales por sector. Ojo con eso. Gracias, Nati. Laura, adelante. Bueno, a ver, metiéndome ya en un plano, y bueno, obviamente volviendo a discutir sobre si es un tema de perfil o no, pero un punto importante es, y pensando que hay un proyecto, pensando que hay una política, quizás también acá hay que diferenciar que una cosa es tener una gestión pública digital, ¿no? Que implicaría, por ejemplo, hasta la identidad digital, a tener tecnología aplicada a determinados sectores. Y creo que ahí también uno diferenciaría el tipo de política a definir si yo estoy pensando en un proyecto de gestión pública digital o estoy pensando, además, y creo que lo que debería hacerse también, es pensar en integrar la innovación tecnológica dentro de cada uno de los sectores de política. Sí me parece que si estamos pensando ya en que digo esto en fantasía, ¿no? en Disneylandia, pensando de que lo que queremos hacer es incorporar de alguna manera un personal o agentes que tengan realmente conocimientos tecnológicos, y que todos sabemos hoy que hoy se están yendo, digo, los informáticos hoy se están yendo del Estado, más allá de que hubo temas interesantes como lo que es la compensación transitoria del plus informático para planta y para ley marco. Lo que tenemos que pensar es que realmente estos son modelos más flexibles. Hoy las nuevas generaciones están pidiendo modelos de trabajo más flexibles. Y empiezo por el tema, por ejemplo, tiempo, organización del tiempo, ¿no? Esto de poder trabajar en forma remota y que se mantenga eso. Si pensamos en formas más flexibles, además pensando en el segmento, se agarra de los pelos con CINEP, porque además no son segmentos profesionalizados. Y CINEP dice que para cada nivel hay, y que está bien, porque es un modelo quizás más weberiano, pero es un modelo en el cual plantea determinados requisitos académicos para el ascenso. Si vamos al sector de tecnología, en realidad en el sector de tecnología la academia no cuenta. Entonces, tendríamos ya algunos problemas como para pensar cómo atraemos. Tercero, digo que pensando en una política, es una política que tiene no solo que atraer, no solo que retener, es una política que tiene que criar también. Cuando criar digo, tenemos que, porque pensemos también para quién es atractivo el Estado, pero el Estado es atractivo también como el primer empleo. Entonces ya también puedo criar de alguna manera a través de políticas de capacitación por ahí más intensivas a jóvenes que ingresan al Estado como primer empleo, que creo que es un punto interesante para trabajar. Y también por ahí tenemos que comprar hecho. Si estamos pensando que quizás hay que generar algunas islas o algunos nichos, quizás haya que comprar hecho. Y lamentablemente, yo hasta ahora no vi una política de recursos humanos o de empleo público que atraiga, que retenga, que críe y que compre hecho. Un minuto. Bueno, esto me parece un punto importante. Después también hay otros elementos que me parece que son también importantes, que ese diseño de política focalizada en este segmento, también habría que preguntarse si centralizada o descentralizada, y otro punto importante también, que tendría que tener componentes anticíclicos. ¿Qué digo anticíclicos? Es decir, que no tendría que pasar que un cambio de gobierno, como ha pasado en otras iniciativas vinculadas a profesionalización del empleo público, caiga en la política. ¿Qué significa componentes anticíclicos? Bueno, primero entender que la política forma parte de lo que se quiere hacer, y bueno, quizás haya que contar con socios, para que esto pueda seguir en el tiempo. Tenemos que pensar en que tiene que ser sostenible. Y de vuelta esto va de contrapelo, se agarra de los pelos si quieren, contra la manera del empleo público hoy, que es básicamente reactiva. Bueno, es eso. Gracias. Muchas gracias, Laura. Jorge, adelante.
Jorge, ¿estás por ahí? Perdón, ¿me estás hablando a mí? Sí, Jorge. Ok, no te había escuchado porque se No, entrecortó y no te escuché. no hay Discúlpame. problema, no hay Eh, problema. Muy interesante todo lo que acabo de oír y en principio estoy fuertemente de acuerdo en algunos puntos que me parece que son eh, muy, muy importantes, como el hecho de que no se puede generalizar, en el sentido que, como bien decía Arturo, no es lo mismo un profesional que está en la FIP, que está orientado más a la eficiencia, y a otro que está más orientado a otro tipo de cuestiones. La gente que trabaja con personas no es lo mismo que la que trabaja con datos, o la que trabaja con trámites y cosas por el estilo. Ahora, dos temas que me gustaría plantear en relación a esto en el poco tiempo. Em, Uno, una especie de impacto global de la relación entre la tecnología y el trabajo, ¿no? Y el empleo, y que impacta distinto en estos perfiles. Y otro, qué hacer con las plantas, ¿no? Me parece que quiero centrarme en esos dos puntos, ¿no? O sea, cómo van a impactar en estos diferentes tipos de perfiles que mencioné antes. La parte global es una cosa que parece compleja, eh, porque la tecnología viene reemplazando empleo desde la época de la Revolución Industrial, y sin embargo la economía fue creciendo y fue generando empleo más o menos al mismo ritmo. Y si bien ha habido tasas de desempleo enormes y qué sé yo, coyunturalmente a lo largo del tiempo, en los últimos 250 años, más o menos el empleo se ha mantenido, ha crecido, o por lo menos podemos decir que se ha mantenido. Pero eso parece que ha cambiado en los últimos 30 años. Del año 1990 hasta ahora, la relación entre estas dos cosas, que es entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo, se mide por la tasa de desempleo. Según la OIT, la tasa de desempleo que se había venido estructuralmente manteniendo mundial, estoy hablando porque el empleo hoy día es un problema mundial, se había ido manteniendo más o menos constante, con altibajos. Hasta ahora está creciendo permanentemente, y el desempleo mundial creció un 40% en los últimos 30 años, y esa es una tendencia. Y eso parecería hacer pensar que la tecnología está reemplazando empleo más rápido de lo que la economía lo crea. Y eso podría ser una especie de corte de agua. No sabemos si esto es verdad o no, lo demostrarán los años, pero es un problema como el cambio climático. Habremos empezado en un punto de no retorno. Una cuestión peligrosa o que asusta un poco, digamos, es un segundo dato que apunta en esta cuestión, y ahora veo cómo esto impacta en el sector público. Un minuto, El Jorge, segundo, perdón. sí, el segundo dato es que este empleo, eh, la tecnología estuvo actuando sobre el empleo industrial, y el empleo industrial dejó de crecer, empezar a crecer el sector servicio, y la tecnología es de servicio. La tecnología de servicios creció un 50%, el empleo de servicios creció un 50%. En ese sentido, el Estado no va a ser como organización en la cual el servicio, la tecnología administrativa y la tecnología de servicios son las que predominan. Es probable que el Estado tenga menos necesidad de gente para hacer lo mismo, y en cuanto a las plantas, la única solución que parece haber es política, que es, como el Estado no está basado en la eficiencia, sino en la eficacia, o sea, la política de producir valor público, lo que hay que hacer es utilizar las plantas para producir más servicios y más valor. Como para cerrar lo que estoy diciendo, Latinoamérica tiene la mitad del empleo público en relación a su economía que la OCDE, y mucho menos que la mitad que Europa. En este sentido, mantener el empleo público parecería ser una forma de, ante la tecnología, aumentar la cantidad de servicios y no disminuirla. Esto implica cambiar los perfiles. Eso lo voy a comentar en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y de último, pero no menos importante, Arturo, adelante. Bueno, gracias, Florencia. A ver,
no me queda del todo claro qué es el tema del perfil del cuello digital. Honestamente no sé muy bien a qué se refieren, pero voy a tratar de tratarlo de como tal lo interpreto. Quiero decir, indiscutiblemente a raíz de la pandemia lo que tenemos es que muchos trámites que se hacían presencialmente se van a hacer online. A mí me parece que eso para el empleado público no cambia nada. Es simplemente lo que antes era por teléfono, se hace frente a la computadora, y por lo menos por mi experiencia no creo que haya ningún drama, ninguna dificultad del empleado público de manejarse ante la computadora. O sea, no hay nada nuevo ahí. El tema está del otro lado. El tema está dentro de la población, que no tiene acceso a lo digital. Y que es gravísimo, por ejemplo, cuando no se retoman planes como Conectar Igualdad, etcétera, pero nos lleva a una discusión más del socius todo que del caso del empleo público. Eso por un lado. Entonces, dejando eso aclarado, yo no veo que haya ningún cambio en la pandemia respecto a la capacidad misma del empleado público para enfrentarse al tema digital. Creo que la tiene en su gran mayoría. No conozco a nadie que tenga problemas con el GEDE cuando necesita usarlo, por ejemplo. No conozco a nadie. Entonces creo que partimos de cierto error conceptualizando que la gente no sabe qué hacer ante una compra. Otra cosa, y ahí sí está un tema bien interesante, que es dónde conseguimos informáticos. Y eso sí atraviesa todo el empleo público como atraviesa todo el empleo, no el público, el privado también. O sea, no hay en el país ni en el mundo suficientes informáticos para cubrir la demanda actual de informáticos para lo que se tiene que ver con software, modernización, etc. Pero es un campo muy específico, muy específico, no solo el empleo público, el empleo contemporáneo. Y creo que no tiene mucho misterio, que la solución para eso es formar, dar becas, flexibilizar, o sea, someterse a cierto chantaje que hacen los informáticos, dado que por ahora hay una escasez de oferta en el tema. No tiene mucho más misterio eso. Y capacitar, formar, y no hay manera de retenerlo, sino es sometiéndose de alguna manera a las condiciones que pidan, en la medida en que, insisto, la oferta es limitada. No hay mucho que decir al respecto. Eso implica que, voy al tercer punto, de la sectorización de las condiciones laborales. No. El caso es concreto, tenemos un punto concreto, son informáticos, listo, esa es la población que tiene prebendas porque estamos sometidos a su chantaje, por decirlo de una manera simple. No lo estoy criticando por eso a los informáticos, están en todo su derecho y está bueno que al menos un trabajador pueda imponer sus condiciones. Y respecto a lo que tiene que ver con la planta histórica, yo no creo, sería absurdo pensar que que la digitalización expulse la planta histórica, no hay nada así. No veo, por lo menos, yo que eso sea, ¿cierto? Y el problema real sigue siendo el mismo, antes que me corte Florencia. Necesitamos conseguir informáticos, acá y en Alemania. En Alemania importan de la India. Nosotros somos pobres y no podemos importar de ningún lado. Tenemos que formarlos y tenemos que pagarles lo que quieran. ¿Qué vas? O sea, perdón, pero esa es como lo veo. Gracias. Bueno, Arturo, mira, para que yo, cambiando un poco el orden de los disertantes y solo para que cumplir con la regla de que los últimos sean los primeros, vamos a arrancar con vos en la última. De hecho, podés darle continuidad incluso al argumento y yo no te tengo que cortar. Así que bueno, te propongo que nos ayudes a pensar esto, ¿no? Como en caso de, bueno, vos lo identificás a los perfiles como muy sectorizado en un determinado tipo de trabajador, pero si esto implica nuevas estructuras organizacionales y nuevas formas de organización y gestión del empleo estatal, ¿me podés comentar cómo lo ves? Sí, a eso no lo veo tan sencillo. O sea, yo creo que sí, sin duda, pero es porque el mundo está cambiando, ¿no? O sea, sin duda. Entonces ahí nos enfrentamos a dos o tres tipos de problemas diferentes. En primer lugar, pienso que efectivamente hay nuevas formas de organización porque, insisto, hay nueva relación con el trabajo. O sea, es decir, aquellos pibes que tenían público y que ahora van a estar atrás de una computadora, pibes o grandes, no importa, ¿cierto? Tienen otras condiciones de trabajo, eso implica algunos cambios. Tenemos sectores cuyo carencia de oferta de mano de obra, como lo que tiene que ver con informática, hace necesariamente que aceptemos sus condiciones de juego. Por otro lado, la pandemia también nos mostró que la presencialidad es limitada, la necesidad de la presencialidad es limitada.
En ciertos campos hay que ser presencial. Si vos trabajás en PAMI, tiene que ser presencial, porque la gente mayor todavía hay que atenderla presencialmente, no hay nada que hacerle. Si trabajás en desarrollo social, es presencial porque vas a las comunidades. En otros lados, o sea, muchas cosas se pueden hacer sin que sea presencial. Esos son cambios y ya están, que ya están, ¿verdad? Y eso implica pensarlo, la verdad es que yo no puedo llegar más allá de eso. De que hay que pensar un nuevo mundo y que hay que pensar en distintas velocidades, como la sociedad misma. O sea, hay una velocidad que va a la punta de la informática, que tiene que ver con todo lo que es a través de trámites complejos, etc. Hay otra donde la computadora reemplaza el teléfono y hay otra donde la gente tiene que seguir yendo a campo y su capacidad relacional y no es informática. Y las tres, yo creo que van a coexistir sin que sean capas geológicas, son distintos espacios del mundo de la vida. Y pienso que además la situación social que tenemos, las tres van a ocupar cada vez más espacio, también aquella que implica capacidad relacional, no solo capacidad informática. Eso es lo que tengo que decir para esto. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Bueno, vamos de atrás para adelante. Jorge, si estás por ahí, te invito a reflexionar en torno a esta consigna. Perfecto. En realidad, retomando un poco lo que dicen hemos dicho los compañeros hasta ahora y lo que comenté antes, esto hay que verlo también cómo impacta en las estructuras, ¿no es cierto? Entonces, primero, nuevamente, uno podría diferenciar la estructura organizativa como el organigrama, por llamarlo de alguna manera, o sea, como la conformación de la estructura, y cuando hablamos de los perfiles estaríamos hablando de los puestos de trabajo, las características de los puestos de trabajo, que es lo que usualmente se llama la microestructura, pero esas dos cosas están muy juntas, ¿no es cierto? Están muy juntas. ¿Cómo impacta la tecnología nueva, la tecnología que estamos viviendo en todo sentido? Desde el punto de vista de la demanda de lo que veíamos antes, es lo que acaba de decir en última instancia Arturo. Hay un subconjunto muy pequeño que son los informáticos, que son los que básicamente están manejando datos, desarrollando cuestiones, desarrollando procesos y manejando, manteniendo todo ese sistema en funcionamiento, o sea, los que están en el área de mantenimiento. Pero esa gente son muy demandados, muy crecientes la capacitación y la formación que requieren, son muy frágiles porque se van muy fácilmente y además son muy pocos. Son muy poquitos. El problema es que pasa, no impactan en la masa laboral completa, en la planta laboral completa. Son muy pocos, es un problema específico que hay que resolver. El problema es qué pasa con todo el resto. Y en todo el resto, la tendencia o lo que parece ser, vemos en todas partes, en lo público y en lo privado, en lo público podría ser ejemplos como la FIP, el sector financiero y demás, la tecnología tiende a hacer estructuras más chatas y a la centralización, ¿no es cierto? Y las estructuras son cada vez más centralizadas, ¿no es cierto? Lamentablemente no alcanzan a formar redes, pero sí centralizan la información violentamente. Al centralizar la información y al estar todo registrado, generan niveles de transparencia mucho más altos y generan dos demandas particulares. Una es para los directivos, para los perfiles que están más arriba y los mandos medios, la necesidad de manejar datos y la cuestión de tener que rendir cuenta por cosas que están registradas en algún lugar, o sea, disminuye la discrecionalidad de alguna manera, pero los obliga a poder interpretar información. Esto nos genera que a nivel directivo, inclusive a nivel más alto, aparece la necesidad de que en las estructuras se puedan interpretar datos. Eso es algo así como estructuras orientadas a la información, cosa que antes no ocurría. Y esto tiende a romper las islas, ¿no? Y este es un fenómeno bien interesante. En ese sentido, uno podría decir que cuando se cumplen las reglas, porque los sistemas son los que regulan las reglas, estamos volviendo a una especie de lógica weberiana. Weber debería estar feliz en su tumba de ver que lo que antes suponía que eran las normas, procedimientos y la cultura, ahora lo reemplazan los sistemas, pero nadie puede hacer cosas que los sistemas no permitan que se hagan. Un minuto, sentido, Jorge. Gracias. En ese sentido hay una primera cuestión, es que uno podría decir que las estructuras tienden a ser más eficientes, ¿no es cierto? Y
quiero retomar lo que dije antes. Si son más eficientes, requieren menos gente. O sea, en cuanto a los perfiles y puestos de trabajo, requieren menos gente. En el sector privado, si se requiere menos gente, sencillamente si el mercado no crece, se tiene menos gente y se acabó. Pero el sector público no tiene por qué hacer eso. En el sector público está en una situación donde, más allá de resolver el problema particular de los informáticos o de ese subconjunto, sí puede crear nuevos puestos de trabajo para atender demandas sociales que son insatisfechas. Ningún Estado satisface toda la demanda de la sociedad. Por lo tanto, tiene la oportunidad de crecer la oferta de valor, el Estado, con el aumento de la eficiencia y con la informatización. Pero esa decisión es política. Esa decisión política es la que están tomando los Estados desarrollados, desde los escandinavos, los europeos, con una salvedad deshonrosa de Estados Unidos. Esa es la tendencia. O sea que mi sensación es que la informatización para lo público, salvo que se vaya por el lado neoliberal, es optimista. Si es Muchas por el gracias, lado Jorge. neoliberal, es pesimista. Gracias, Jorge. Adelante, Laura, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bueno, nada, la verdad que me comparto parte de lo que dijo Arturo, me pareció muy, muy interesante lo que señaló Jorge. No tengo mucho más que decir, me parece que lo que señaló Jorge de alguna manera resume lo que podría ser esta tendencia de nuevas estructuras. Desde ya se necesitarían nuevas estructuras. Sí, quizás lo que por ahí marcaba también Jorge es el tema del uso de tecnologías de blockchain, ¿no? que ahí sí implicaría también una mayor transparencia y una mayor seguridad, y también implicaría unos niveles de conducción distintos y más horizontales por el tipo también de perfiles que habría que diferenciar, porque más allá de pensar en el nicho informático, todo lo que sería inteligencia de datos o de gestión de datos también implica un perfil que también hay que construir, ¿no? Que no es un perfil que de alguna manera sobre o abunde. Entonces me parece que esto implicaría un vínculo entre directivo y colaborador distinto al que hoy por hoy tenemos, que es un vínculo muy jerárquico, y que estas nuevas generaciones no lo plantean así. Entonces sí creo, desde temas soft, si quieren, ¿no? Desde lo que es las competencias soft, de lo que es el tipo de liderazgo, el tipo de conducción, la forma de construir equipo, hasta formas más puntuales donde lo híbrido seguramente sería un componente central, y formas de trabajo que también, obviamente, por las nuevas generaciones que impliquen también atender la calidad de vida, ¿no? Y que impliquen también integrar a las mujeres dentro de esto y integrarlas en el contexto de las mujeres, de crianza de hijos, de cuidados, etc. Me parece que ahí hay que repensar bastante algunas de las estructuras que tenemos hoy, que por ahí, si bien hay algunos avances, hay algunas medidas, no terminan de permear completamente, y que sí me parece que el tema del trabajo remoto generó algunas cuestiones que habría que capitalizar. Por lo menos, por ejemplo, el tema de género, de cuidados y de pensar la posibilidad de que las mujeres por ahí con niños puedan trabajar remoto, se pueda reducir la jornada. Me parece que hay muchas cosas que se pueden generar y que vienen de mano de esto, que vienen de mano obviamente de nuevas tecnologías de la información también. Bueno, es esto básicamente. Muchas gracias, Laura. Les pido por favor si a las que restan pueden sintetizar, porque nos dicen que menos cuarto hay que cortar sí o sí, si no, no vamos a tener tiempo de intercambiar. Los coordinadores del panel también. Así que adelante, Natalia, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Igual si querés, o pasamos a que hablen los coordinadores y hacer algún resumen que permita un intercambio. Creo que básicamente las cosas están dichas. Si yo tuviera que responder esta pregunta, diría que sí. O sea, realmente hay que repensar fuertemente las estructuras de las organizaciones y las formas de organización y gestión del empleo estatal. Para mí es un gran sí. En cuanto a la necesidad, soy un poco menos optimista o un poco más escéptica si pienso, si respondo desde si creo que esto efectivamente va a suceder. Ahí
me cuesta un poco más visualizar el cambio. Creo que efectivamente la administración pública trabaja de manera reactiva, como decía Laura hace un rato. Tenemos todos los problemas que fuimos hablando de incorporación, retención, formación, capacitación. Tenemos estas tensiones que ustedes marcan entre la diferenciación funcional, pero la homogeneización o los derechos colectivos de los agentes públicos como un todo, como un colectivo, como señalaba Pablo al principio. Pero soy un poco escéptica, a partir de mi experiencia en la administración pública, soy un poco escéptica respecto de la posibilidad concreta de cambio. Me parece que los cambios se van dando, pero porque la realidad nos lo impone. Soy un poco más escéptica de la posibilidad de planificar el cambio y de darlo primero e implementarlo de manera planificada, pero en todo caso lo dejo abierto a la discusión final. Muchas gracias, Natalia. Nati, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy, Flor. Sí, también creo que, obvio, coincido con que se necesitan nuevas estructuras y creo que también necesitamos revisar normativas. Mientras el mundo discute la incorporación de la inteligencia artificial, nosotros seguimos gestionando partes del empleo con normativa del año 90, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño. Entonces creo que es una discusión que tenemos que darnos ayer. Cómo actualizamos el tipo de normas que gestionan el empleo público. Esto que traía Laura un poco con lo que le pedimos con respecto a la educación formal, a los perfiles informáticos en el marco del CINEP. Creo que inevitablemente hay una discusión que nos tenemos que dar en torno a eso. No quiero quitar tiempo al final del panel, así que solo hago ese aporte. Revisión de la normativa. Gracias, Nati. Y finalmente, Pablo. Bueno, por ahí quería decir dos cositas para no repetir algunas cuestiones. Yo abordaba un poco el planteo de la charla respecto de todo el empleo público en general y no solo sobre la cuestión específica de los trabajadores informáticos o aquellos que van a desarrollar perfiles informáticos o programas de calidad y que son complejos de reclutar. Yo creo que en general es transversal la situación que se va dando en el empleo público. Ya se fueron modificando, a pesar de las estructuras que existen, se fueron modificando perfiles. Yo se lo comentaba el otro día a alguien, es decir, el carrito donde iban los expedientes, las ordenanzas que llevaban los expedientes, ya no existen más a partir del GED, y eso no significó el despido de las ordenanzas, sino que significó el modificar los puestos de trabajo. Pero yo entiendo que ahí hay una cuestión. Hay que hacerlo, y por ahí eso parto desde una cuestión, digamos, muy dogmática de mi parte, lo reconozco, pero que tiene que ver con la estabilidad en general de todos los trabajadores, más allá de la estabilidad del empleo público que establece el artículo 14 bis, es decir, uno entra a trabajar a un lugar hasta que se jubila, o en todo caso o hasta que dura su buena conducta, o porque renuncia. Y me parece que eso no debe modificarse, no debe atentarse respecto de la estabilidad, o pensarse que la estabilidad es un problema para las modificaciones del empleo público. Y por otro lado, el por dónde debe irse, entiendo que debe ser a partir de la experiencia que se desarrolló con la ley 2485, fortaleciendo la negociación colectiva, fortaleciendo la paritaria, estos ámbitos que Laura los rescató al principio de su intervención, lo cual no implican sectorizar por organismos la discusión. Creo que eso comparto plenamente, porque además, si pensamos el trabajo de las reparticiones, tampoco son así como por ahí quedaba en el aire que decía Arturo. La FIP atiende monotributistas, la FIP atiende organizaciones comunitarias a las cuales no tienen un acceso digital, y por otro lado tiene personas que tienen que generar controles sobre empresas o mega empresas que tienen tecnologías y que de alguna manera hay que fortalecer. Pero digo, esto ocurre en desarrollo social, que no solo va al territorio, sino que también tiene trabajo dentro del edificio administrativo. Es decir, hay que pensar eso. Lo digo por mi organismo, la Superintendencia de Seguros, hoy los inspectores
van a una compañía de seguros y se encuentran con una oficina abierta para ellos, porque ya no existe la compañía, porque están todos con teletrabajo. Entonces, ahí claramente hay que fortalecer una capacidad para generar controles estatales sobre la actividad, que no van específicamente sobre los programadores y desarrolladores que necesita la Superintendencia de Seguros, digo. Un minuto. Eso. Listo. No, perdón, era solo para avisar, perdón, no quise reprimir. Igual si tengo un minuto, igual comento. Sí, Tanto, por ejemplo, digo, Casa de Moneda, fabricaciones militares, están discutiendo convenios colectivos y están metiendo estas discusiones, sobre todo, digo, cuando Casa de Moneda la estamos pensando tradicionalmente en la que emite el papel moneda, y hoy una parte de la población, no toda, porque también eso hay que decirlo, y lo que decía Arturo respecto a la inclusión digital, que si no hay inclusión digital, lo que hacemos es profundizar las brechas de desigualdad. Pero hoy una parte de la población paga con el teléfono. Es como muy loco. Bueno, eso también la Casa de Moneda debe tener capacidades para poder regular eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, cerramos así raudamente y rápidamente el panel de las intervenciones. Quiero darle espacio sobre todo a Horacio Cabo, que se tiene que ir a otro panel, y a Gustavo Blutman, que son los coordinadores del proyecto en el que se enmarca este conversatorio. Bueno, arranco yo si te parece. Hacho, ¿estás ahí? No sé dónde está Hacho, ya se fue raudamente. No, está ahí en el ¿Sí? como operador Okay. del sistema. Se Okay, transformó en un cuello digital. ¿Se me escucha? Sí. Se me escucha bajo. Ahí te escucho, pero no te veo, así que sí, te convertiste en una interfaz, o sea, pasó en vivo. Está bien. Bueno, eso es para demostrar que estamos... Voy a gritar, perdón los que están acá, voy a gritar un poco, así me escuchan del otro lado. ¿Querés empezar vos, Gustavo? ¿Empiezo yo? Dale, arranco yo y después seguís vos y cerrás vos, ¿te parece? Y le damos un minuto a cada uno de los panelistas para que también hagan su cierre. Así... no, yo lo que quiero señalar es la primera revolución... de golpe y porrazo apareció mucha gente. La primera revolución industrial tuvo una competencia entre Inglaterra y Francia. Francia tenía una población avejentada. Esto de las capas geológicas a veces se discute respecto de si es una cuestión cronológica o si las capas geológicas son de cuestiones políticas, es decir, cada partido político pone su propia planta. Pero no quería entrar en esa discusión, sino decir, la primera revolución industrial tuvo una competencia entre Inglaterra y Francia, que tenía una población avejentada. Entonces, ¿de qué manera podía Francia instalarse en ese sistema industrializado? Y lo que hizo es contratar, a pesar de que estaba en guerra con Inglaterra, contratar a ingenieros ingleses en Francia, y creo que eran los que enseñaban, los que se llamaron politécnicos en Francia. Y a su vez implementó un sistema de crédito, y lo que pudo hacer Francia es estimular la aparición de industrias en Francia. Es decir, lo que hay es un pasaje que se va dando, y esto lo traigo a colación, en relación con la falta de informáticos. Me parece que es una cuestión técnica, operativa, momentánea, que se va a resolver. Si en 1930 le ponemos una computadora a un empleado público, seguramente no va a saber cómo funciona. Hoy día le ponemos una computadora a un empleado público y sabe cómo funcionan las cuestiones básicas. Por lo tanto, si estamos pensando, como es el proyecto nuestro, que coordinamos con Hacho, con Horacio, al 2030, al 2050, seguramente se va a transformar digitalmente la sociedad, y los informáticos de hoy pasarán a ser un núcleo especializado, más simple, como cualquiera de los empleados que pueden aparecer en el año 2030. Por lo tanto, no pondría la problemática en ese punto, por lo menos sí en la actualidad, porque es sustantivo, es importante, es urgente, pero creo que va a trascender con el tiempo, y todos vamos a tener capacidades como para adaptarnos. Y ahí aparece la idea del cuello digital, que es alguien que preguntó qué significa esto de cuello digital, este pasaje que hay del cuello azul, que eran los operarios de las fábricas, al cuello blanco, que son los administrativos de las organizaciones públicas, a lo que es al día de hoy, que puede ser un lado de libertad por parte del empleo público para transformar digitalmente muchas acciones, o el sometimiento a las herramientas informáticas como si fuera un cuello que sostiene como una cadena, como un dogal, que está sometiéndose a esa informática.
como reflexión de todo lo que se fue discutiendo, que me parece sumamente interesante, y si bien parecían que hay coincidencias, yo vi bastantes disidencias y disonancias en las expresiones, que nosotros como coordinadores de proyecto y el equipo de empleo público vamos a tratar de trabajar en función de lo que salió este conversatorio, es observar estas manifestaciones que fueron surgiendo y señalar que esta idea de cuello digital está asociada con un funcionamiento de un empleado diferente al que tenemos al día de hoy. Hay una clave ahí que no se mencionó, pero que yo la traigo a colación y que la venimos barajando en el equipo en general, que es el tema de la transformación de la cultura organizacional en las organizaciones públicas particularmente. Y que los cuellos digitales no son solamente para los empleados administrativos, porque también un maestro de una escuela pública es un empleado público, un médico en un hospital público es un empleado público, y un policía en una comisaría es un empleado público, y todos en última instancia van a transformarse en cuellos digitales, porque la relación con lo que es el sistema digital los va a abarcar a ellos mismos, como al día de hoy todos tenemos seguramente un celular en nuestras manos, y 20 años atrás ni sabíamos cómo funcionaba. Muchas gracias, te dejo, Acho, para cerrar, y después a los panelistas para que hagan su última opinión. Hola, bueno, como decía, pido perdón primero a los que están acá presentes en el aula, que hay un público maravilloso acá, 100.000 personas escuchándolos en forma presencial. Pido perdón porque voy a gritar un poco porque está un poco baja la cámara. Yo, tomando palabras de Laura Subanik, tengo también espíritu beligerante, y nada, una de las cosas que quiero marcar, lo complicado que tenemos que pensar empleo público sin poder definir un modelo de Estado. Porque no sé si ustedes recuerdan, en las últimas 3 elecciones, hubo 3 presidenciales, hubo 3 resultados bastante dispares, que enfocaron detrás de sí 3 modelos de Estado diferentes, 3 formas de entender el Estado diferentes. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer frente a esa situación? Cuando tenemos un Estado o un modelo de Estado que nos cambia cada 4 años. Obviamente sería mucho más fácil si lo tuviéramos definido, poder deducir casi del modelo de Estado el empleo. Segundo tema, y peleando con mi amigo Pipo, mi querido amigo Pipo de Anestesia Morris, yo no sé dónde trabaja él, yo estoy en la ONEP. De los 130 personas que somos en la ONEP, hay uno solo que maneja Tableau. Unos 20 que se defienden con el Excel. Digamos, la idea del cuello digital, la idea de que hay un cambio grande, es que yo necesito, dentro de 10 años, que de los 130, 100 manejen Tableau o el equivalente, digamos. Nosotros para trabajar sobre GDE no usamos PowerBI, usamos Tableau. O sea que, digamos, si queremos hacer información gerencial y queremos trabajar, como que hay ahí un salto grande. Acuerdo y quiero puntualizar una cosa que decía Pablo Guevara. Yo también parto del supuesto de defender la Constitución y de entre ellos el derecho constitucional a la estabilidad del empleo público. Pero claramente es un tema en tensión porque los cambios acelerados generan un montón de puestos de trabajo, qué sé yo, por decir, remonta en los ejércitos del siglo XIX. Eran un puesto clave, crucial. El remonte eran los que cuidaban los caballos y qué sé yo. Bueno, ahora es un puesto casi honorífico, digamos. Seguramente en estos cambios vamos a tener que hacer algo y va a ser un punto de tensión, porque no solamente hay, en el empleo público hay en el Estado, me parece que hay una tensión entre 2 principios muy fuertes. El respeto de la ley y de todos los derechos de los trabajadores que están inmersos en la ley y la productividad estatal. Y muchas veces van de la mano, pero muchas veces hay tensión en esto. Y en este caso, por ejemplo, bueno, es un punto en tensión para desarrollar. Y sí marco lo que me pareció que hubo muchas disonancias en lo que dijeron, y muchos inclusive en algún momento dijeron una cosa y después dijeron otra. Hay un principio de isometría funcional, isometría organizacional, que hace a la necesidad de que somos el Estado, los policías, los de la FIP, todos somos. Entonces hay que tratar de generar ciertos principios generales que permitan mantener esto como una organización y como una banda de gente que hace cualquier cosa en cualquier momento. Si vemos buena parte de la bibliografía en el mundo sobre la administración pública, una de las preocupaciones que tiene es esta idea del Estado archipiélago, la incapacidad de coordinar. Bueno, podemos, perdón, para darle un minuto a cada uno si pueden cerrar, porque ya estamos menos 20. Perdón, hago el peor papel, le callo a la gente. Me pareció que dijeron en un momento muy parado sobre la heterogeneidad y en un momento muy parado sobre la homogeneidad muchas de las cosas que dijeron. Listo.
Gracias, Horacio. Perdón, hago el peor papel, me sentí muy mal. Pero bueno, nada, como se supone que puede haber un intercambio final entre todo lo que se dijeron, no quiero que nadie se quede con las ganas de decirle al otro que piensa que lo que piensan que no está bueno. Así que si quieren, más que nada para discutir, si es solo para acordar, la cortamos acá, pero si es para discutir... Yo solo quería decir algo, pero solamente reforzar algo que dijo Laura que quizás por ahí no se entendió del todo. El teletrabajo tiene la posibilidad, o la posibilidad de tener el trabajo remoto, tiene la posibilidad también de fomentar que los padres también se hagan cargo de las tareas de cuidado y no solo las mujeres. Me parece algo interesante a destacar del tema. Muchas gracias, Pablo. Apareció recién al final un poco el tema sobre las tareas de cuidado que no fueron menores. Yo quería hacer un agregado nada más, algo que dijo Gustavo, en el sentido de que la tendencia, si la miramos dentro de 10, 20, 30 años, una generación, por decirlo de alguna manera, vamos a ser todos cuello digital, ¿no? De alguna manera, o sea, si uno mira a los chicos ahora, cómo se manejan con las cuestiones informáticas, pues nacieron con eso, nosotros no nacimos con nuestra generación, no nació con eso. Por lo tanto, manejar todo lo que es tecnología digital va a ser una cosa tan natural como la que es manejar las tecnologías administrativas para las generaciones anteriores. En ese sentido, el mundo laboral, y particularmente en el sector público y en todo el resto, va a ser distinta. Por lo tanto, el impacto de las tecnologías va a cambiar cualitativamente porque van a ser recibidas por otra generación de gente que no somos nosotros, ¿no? Esta es la primera generación que nació en este mundo digital, la que conforman nuestros hijos, por ejemplo. Eso es todo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, dudas, comentarios, sugerencias, No, tenemos 3 yo minutos. quería agregar solo una cosa, advertirle a los amigos de la UNEP y del INAP, ¿cierto?, que no deben confundir el nicho con el mundo. Es decir, tratar de verse, o sea, de salir de la situación donde están ubicados, que es un sitio muy particular, el CINEP, ¿cierto?, de otros espacios para ver la complejidad del tema que están abordando. Creo que eso es fundamental, y creo que es fundamental repensar el empleo público empezando a complejizar las preguntas que están atrás, ¿no? Pero el cuello digital es un cambio epocal, no es un cambio de la administración pública. Bueno, ¿alguna reflexión final o pregunta del público? Porque también había una instancia de preguntas, pero medio que no. No, yo una reflexión final, por ahí tomando lo que dijo Acho, digo, a ver, entiendo quizás que el tema de un modelo de Estado hoy por hoy no pueda estar atrás, por eso mismo lo que se diseña tiene que tener un componente anticíclico, ¿sí? Tiene que haber algunos acuerdos básicos sobre lo que se quiere, por lo menos con actores, y yo creo que con otros actores, digo, y tenemos el ámbito paritario, que es un buen espacio como para generar esos acuerdos y esas modalidades de política que puedan ser anticíclicas. Creo que habría que integrar en lo paritario el tema de escenarios futuros. Me parece que dejar de trabajar lo reactivo y empezar a trabajar los desafíos. Tendría que haber un espacio paritario sobre esto. Buenísimo el aporte, Laura. Perdón, Flor, sumo a Lau lo que decía recién, no solo el ámbito paritario, creo que la generación de consensos que necesitamos es más amplia, hay que convocar al resto de los actores de la sociedad civil, más pensando en gobiernos abiertos, porque lo que necesitamos es justamente garantizar políticas de Estado que no cambien con los gobiernos de turno. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, cumpliendo el horario rigurosamente pactado, les agradezco mucho a todos los que estuvieron ahí, a las personas que están escribiendo al chat también, a Marisa Porreca y a Noelia de la OLEP por sumarse y por escucharnos, y a todos los que se sumaron a conversar sobre este tema, Pablo, Natalia, Natalia, Arturo, Laura, Jorge, Gustavo Blutman, siento que estoy como Gustavo Blutman, Gustavo Badía, Maxi Rey que estuvo ahí haciendo soporte, y a todos los que
ayudaron a que esto saliera bien. Muchísimas gracias a todos, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo espacio de reflexión sobre estos temas. Adiós, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Chao, muchas gracias.